Intentar siempre dar una vuelta a todo desde la ingenuidad, lo que te permite el creer que algo es mejorable. Cubres una necesidad que tiene un empresario una vez en la vida, por lo general si es que la tiene, pues la mayoría de las empresas no se venden, se cierran, que ya que había maneras diferentes de acercarse a potenciales clientes, dijimos, oye, ¿por qué no hacer inbound marketing, que es algo ya muy normal? El empresario por lo general nunca va a saber si técnicamente eres bueno o malo, lo que necesita entender es que es una persona seria, que va a defender sus intereses. La gente que viene a este esquema fácil de ganar dinero, pues se la pega muy rápido. Al final trabajamos en un mundo en el que vendemos tiempo, el sector va hacia la especialización, a tener socios que tocan ciertas áreas, ¿vale? Porque tú puedes ser una empresa interesante, pero bueno, no tienes por qué ser una empresa vendible. Y a largo plazo en nuestro mundo tiene que ver con la reputación. Esto va de ayudarse y de no esperar nada a cambio. Contarás, ¿no?, un poco más acerca de esta subcomunidad dentro de Nova, ¿no?, que vamos a construir juntos. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de Nova y hoy tengo el placer de tener conmigo un buen amigo que es Fran Hidalgo Barquero, que es socio de Albia IMAP, una boutique de M&A aquí en España. También es cofundador de Empresax, que es una newsletter súper conocida dentro del mundo de la inversión y del M&A, y también tiene un podcast que se llama Fusiones y Adquisiciones, donde entrevista a personas del mundo. Fran va a ser nuestro nuevo vertical leader de la comunidad de inversión Private Equity Venture Capital en España. Así que para todos aquellos que os interese el mundo del M&A, del Private Equity, de la inversión y también de la generación de contenido, tenemos por delante un podcast brutal. Fran, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Ramón. Me hacía mucha ilusión tenerte. Tú eres un podcaster con mucha más experiencia que yo, así que me hace mucha ilusión entrevistarte. Y si quieres, antes de profundizar, ¿no?, en esta comunidad tan chula que vamos a lanzar de personas dentro del mundo de M&A e inversión, danos contexto y cuéntanos brevemente tu historia. Pues nada, soy Fran, soy de Mérida, llevo ya casi más tiempo en Madrid que en Extremadura y, como has dicho, cofundé lo que era una firma de M&A que nacía de aprovechar una oportunidad en el contenido que era Empresax, y esto lo hicimos hace casi 8 años. Hace 2 nos fusionamos con Albia IMAP, por eso somos socios hoy. Hay mucha información, ¿no?, sobre qué es una boutique, qué es una empresa de M&A. Nosotros, como Albia IMAP, lo que te puedo decir es que en España somos 20 personas dedicadas en exclusiva a M&A, con oficinas en Madrid, Bilbao y Barcelona, y 500 alrededor del mundo, que es la parte que nos aporta IMAP. IMAP, en resumen, es el acrónimo de International Mergers and Acquisition Partners, y es algo que, si quieres hacer M&A a cierto nivel, pues necesitas tener, ¿no?, ese partnership. Uh-huh. Y tú eres graduado en Derecho, ¿no? Aunque tu vida luego te llevó al M&A, y luego contaremos un poco tu historia y cómo con 26 años te atreviste a montar una boutique de M&A, lo cual es bastante poco común, ¿no? Yo creo que la mayoría de emprendedores dentro de este mundo eran ya casi partners o principals o como se llamen, o VPs, ¿no?, en el caso del M&A. Digo, del mundo de los servicios profesionales, Sí, ¿no? Casi no veo compañías de servicios profesionales creadas por personas de 20 y pico, y tú eres de los Totalmente. pocos. Si hubiésemos intentado hacerlo hace 25 años, habría sido imposible. Al final nos apalancamos en un contexto mundial que es el mundo digital, ¿no?, y el grado de madurez en el que estábamos, pues, desde usuarios hasta empresas, y dijimos, oye, hay una manera diferente, ¿no?, de llegar al cliente, que se está llevando a cabo en todos los sectores, pero aquí en servicios profesionales en general y en M&A en particular no se está haciendo, ¿no? Y además, en este sector especialmente, cubres una necesidad que tiene un empresario una vez en la vida, por lo general si es que la tiene, porque la mayoría de las empresas no se venden, se cierran, esa es la realidad. Y claro, intentar abrir puertas sin saber si ese empresario tiene esa necesidad, pues es muy poco eficiente, ¿no? Y dijimos, oye, ¿por qué no hacer inbound marketing, que es algo ya muy normal? O sea, en lugar del outbound típico, ¿no?, para algo que la probabilidad de éxito es muy baja, ir al inbound, ¿no? Luego contaremos en detalle la historia, pero antes de profundizar, quería que nos contaras, ¿no?, un poco más acerca de esta subcomunidad dentro de Nova, ¿no?, que vamos a construir juntos. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Bueno, cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, pues la idea al final es, dentro de Nova hay perfiles de todo tipo, ¿no? Es juntar un poco más a todos los que tienen inquietud por el mundo banca de inversión, M&A, inversión en general, ya sea Venture Capital, Private Equity. Y la idea es que, evidentemente, participen los Novas que forman parte de la comunidad y estén metidos en el sector, o que hagan la formación oportuna, ¿no? Que igual tú nos puedes contar más ahí, Ramón, de lo que hay ahora mismo. Y el objetivo principalmente es juntarnos más vía eventos presenciales, que la idea es hacer, pues yo creo que haremos al menos 6, ¿no?, en el año, por ahí estará.
hacer también, digamos, más interacción a través de lo que es la propia plataforma de Nova, que con todas las evoluciones que ha tenido, la verdad es que ofrece un montón de valor a toda la gente que forma parte de la comunidad. Y luego, pues también entrevistar, porque por supuesto, tanto en el podcast como a través de otro tipo de formatos, ¿no? A personas del sector, ya sean formen parte de Nova o sean gente de fuera. Mm. Sí, yo creo que añadido a eso, ¿no? Yo creo que la parte de eventos y traer gente top, yo creo que eso añade un montón de valor, ¿no? Pero a mí también me hace mucha ilusión como tener por primera vez esa especie de canal compartido, ¿no? Donde cualquier persona que esté dentro de la industria pueda pedir ayuda, ¿no? Hay alguien alguna vez ha trabajado en este sector y tiene, ¿no?, referencias, o alguien se ha enfrentado a un tema incluso más salarial, ¿no? O alguien, ¿no?, que tenga experiencia cambiando de money a private equity que me pueda echar una mano, ¿no? Todo ese tipo de preguntas, tanto profesionales de tu día a día como quizá un poquito más de carrera. Yo creo que es muy chulo contar con el mismo grupo, ¿no? Digamos, es casi como un grupo de WhatsApp, pero dentro de la app de Nova, Eso ¿no? es. Con gente de este nivel, ¿no? Y con ganas de colaborar y de ayudarse, ¿no? Yo creo que esa es un poco... Totalmente, totalmente. O sea, al final la mayoría de los problemas que suele haber en la vida suele ser porque no tienes perspectivas suficientes, ¿no? Y gracias a este tipo de herramientas, pues puedes preguntar directamente a gente que, bueno, en general cualquier Nova es proactivo, ¿no? A la hora de ayudar a cualquier persona. Y en este caso lo que queremos es sistematizarlo un poco, ¿no? Y luego igual hablamos de sistemas, que es algo interesante a la hora de enfocar la vida. Y bueno, pues esto es una manera que, como dices, nos va a servir para canalizar inquietudes de cualquier persona, incluso de personas que ya están trabajando en la industria, ¿no? Y que tienen un proyecto en curso y que dentro de las confidencialidades que tiene todo este sector a la hora de comunicar en qué estás trabajando concretamente, pues igual te puede dar un enfoque, otro Nova sobre el sector en el que estás asesorando a un cliente y las dinámicas que hay ahí a efectos de valoración, a efectos de encontrar candidatos financieros, industriales. O sea, desde la parte, si quieres, más de carrera, apoyo, mentoría, orientación, a la parte de, oye, vamos a hacer cosas. Exacto, yo creo que hay pocas comunidades, ¿no? Igual que hay otros sectores, ¿no? Que mi experiencia se presta más a la comunidad, ¿no? Oye, pues los ingenieros de software quizá fueron algunos de los primeros, ¿no? Tienen comunidades en internet. Creo que el mundo de las ventas, ¿no? Se ha despertado hace poco con algunas comunidades chulas. Hay poca comunidad, ¿no? Dentro del mundo M&A, Private Equity, VC quizá un poquito más, evidentemente, ¿no? Está el reto de la confidencialidad, ¿no? Pero yo sí que creo que casi te dediques a lo que te dediques si tú te rodeas de gente, ¿no? Yo creo que lo hacéis de forma quizá un poco más personal, ¿no? O sea, Sí. por WhatsApp, ¿no? Tal, pero yo creo que hay una forma de sistematizar, hay una comunidad muy chula de gente que se dedica a esto y que aprende junto a esto y que hace mejor su trabajo, ¿no? Gracias al apoyo de otra gente brillante, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y ya te digo, en todas las capas, ¿no? En todos los grados de madurez de la carrera profesional. Y es que incluso en la parte, si quieres, más madura, en la que ya estás trabajando, liderando operaciones, etcétera, hay gente que ve nuestro sector de una manera, bueno, se sigue viendo, ¿no? De una manera quizás un poco anticuada en el sentido de, oye, este es mi competidor, con este no hablo. Joder, yo estoy encantado de hablar con todo el mundo, porque es que al final el que es nuestro cliente, para el que, por ejemplo, si tenemos un mandato de venta de una compañía, es que ya no va a trabajar con el otro, ¿no? Entonces, si hay otro asesor con el que pueda hablar para que me dé su visión de cómo enfocaría el proyecto, e incluso igual ese asesor tiene entrada en un potencial inversor o comprador que yo desconozco y puedo acabar asesorándole en la operación de inversión o de adquisición de este cliente con el que estamos trabajando. Sí, y que del lado de los fondos pasa un poco lo mismo, ¿no? Hombre, alguna vez compites con operaciones, ¿no? Eso es la Sí, vida, pero muchas veces colaboras, ¿no? Y eso es. en la misma operación, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, Yo creo que es muy de esa filosofía, ¿no? De, oye, yo no tengo que optimizar cada cosa que hago, ¿no? En nuestro mundo también es muy típico, que es un mundo en ciertas partes poco profesionalizado, ¿no? En el que hay mucha gente pegando patadas por ahí, un perfil si quieres más comisionista que asesor, o intermediario que asesor, y parece que cada cosa que haces de, oye, pues te voy a conectar con esta compañía que no has considerado dentro del listado de potenciales candidatos para invertir o para adquirir a tu cliente, parece que hay que decirle, oye, esto, aquí hay un funders fee, págame un 5% y se cierra esto. Oye, no, nosotros no somos de esa filosofía y creemos que eso se puede extrapolar a la comunidad, ¿no? Oye, esto va de ayudarse y de no esperar nada a cambio, porque así es como surgen las cosas, ¿no? Es una filosofía. y la vida te lo devolverá, ¿no? Eso es, eso es. En la forma que sea. Si es que te pones a unir puntos, ¿no? Luego hablaremos igual de ello. Y esta manera de ser es que yo creo que es la que realmente te paga a largo plazo. Total. Y profundizando un poco en el mundo de las carreras, ¿no? Digamos, de money y de los fondos, hay muchos novas que quizá nos escuchan hoy
que lo ven desde fuera, ¿no? Que no van a estar probablemente dentro de la comunidad, ¿no? El que quiera estar, decías, adelantabas, ¿no? Hay cursos que tenemos para los miembros. Oye, el que quiera hacer M&A, hay un curso para preparar y entrar en M&A, el que quiera entrar en Private Equity, lo mismo. Pero más allá ¿no? de esa entrada, el que tenga un poco de curiosidad por cómo funcionan las carreras, ¿no? Cuéntanos un poco, dentro del mundo del M&A para arrancar, cómo es la carrera profesional típica, ¿no? Y a la persona que se gradúa de la universidad o que está ahí todavía está estudiando, ¿cómo suele ser el camino típico para llegar a ser, oye, pues socio, MD, como lo queramos llamar, ¿no? Dentro de una firma de M&A, y luego atacaremos el mundo de los fondos? Pues te diría que es bastante común y paralelo al tema de ya hagas M&A o hagas Private Equity o incluso Venture Capital, ¿no? Al final entras en una posición de analista y a partir de ahí vas subiendo y ganando responsabilidades, ¿no? Pero tienes que ser un analista hasta el día que te jubiles, porque realmente tienes que tener esa capacidad de ver una situación, una empresa y entender cuáles son las dinámicas que la hacen de una manera o de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por continuar con el tema de la carrera, pues digamos que en nuestro caso particular, por ejemplo, como Alvea IMAP, se puede extrapolar a muchos casos de firmas de IMAP en el mundo. Sueles entrar como analista, de ahí pasas a asociado, de asociado pasas a manager. Luego nosotros tenemos una figura de director, que es un paso previo a ser socio, ¿no? Evidentemente, pues todo eso conlleva una serie de subidas salariales. Quizá en los bancos, ¿no? Más anglosajones son los VPs, ¿no? Sí. Típicamente el asociado pasa al VP, ¿no? Pero viene a ser un poco lo Eso mismo. es. ¿No? Los nombres cambian un poco, efectivamente. En nuestro caso son esos, pero... ¿Y cómo cambia tu responsabilidad, no? Porque yo entiendo que el analista que entra por la puerta, ¿no? Esta persona va a estar, entiendo, fundamentalmente, ¿no? Haciendo las presentaciones y el modelo, ¿no? Eso es. ¿Cómo evoluciona de ahí al asociado y de ahí al manager VP como director? A ver, la mejor manera de explicarlo quizás es la responsabilidad que tienes en una operación, ¿no? Al final el máximo responsable es un socio de que una operación, desde la originación de la prueba operación y del cliente hasta el cierre de la inversión, de la venta, de la adquisición de una compañía si estás asesorando en la compra, la responsabilidad siempre está en el socio, pero digamos que no se espera que como analista, como asociados puedas liderar un proyecto de este tipo de principio a fin, ¿no? Casi ni como manager, pero ya sí, ¿no? Digamos que cuando pasas a ser manager, recuerda que hemos dicho analista, asociado, manager, director, socio, pues cuando haces ese salto de analista a manager, ahí ya se espera que tengas la capacidad de gestionar el proyecto casi de principio a fin, recurriendo a director o socio en los momentos que sea necesario, ¿no? Pero tienes que tener esa capacidad ya cuando eres manager de, como la propia palabra indica, ¿no? Poder gestionar recursos, equipo, no solo tu equipo propio, a terceros. La particularidad que tiene el M&A, es una de las cosas también bonitas, es que interactúas con muchísima gente a lo largo de un proceso, ¿no? Con otros asesores de otras áreas. Los asesores, ¿no? los legal, auditores, fiscal, de la due diligence, evidentemente el propio inversor o el equipo interno del comprador. Entonces, bueno, eso te lleva a tener que tener unas capacidades, si quieres, más emocionales, ¿no? Más relacionadas con esas soft skills, ¿no? Que te requieren el tener esa capacidad de entender qué es importante en cada momento, que no, el cómo contestar a uno o a otro en función de la presión de cada momento. Eso que digamos que cuando eres individual contributor a analista asociado, se espera que seas muy bueno haciendo los modelos, las presentaciones, ¿no? Eso es. Y que seas cada vez más eficiente, entiendo, ¿no? O más cosas más complejas entre analista y asociado. Y ya luego pasas a un rol más que empiezas la parte relacional de gestión de un deal que ya está en camino, que no lo has traído tú, pero que tienes que hacer que ocurra, ¿no? Eso es. Y ya cuando pasas a director socio, ¿no? Pues espera que seas capaz de originar los deals, que es vender, ¿no? Que es lo que se hace en cualquier firma de servicios profesionales cuando se llega a la cima, ¿no? Efectivamente. Y no es sencillo porque es una venta muy complicada, ¿no? Lo hablábamos antes. Es una necesidad que el empresario tiene una vez en su vida como mucho, si es que la tiene. Y al final también es una situación muy emocional, ¿no? Para el empresario. Eso te hace a veces tener que tener canas, que es algo de lo que hablaremos también, ¿no? Yo como lanzar una firma de esto, me comentabas antes, con 26 años, porque es un tema de pura confianza. El empresario por lo general nunca va a saber si técnicamente eres bueno o malo porque no está en tu mundo, ¿no? Lo que necesita entender es que es una persona seria, que va a defender sus intereses, y eso hay veces que solo te lo da la experiencia, el poder comunicarlo, ¿no? Porque tú puedes ser con 26 años muy bueno en eso, pero igual todavía no tienes las herramientas para mostrarlo a un tercero, ¿no? Uh-huh. Ahí tú, claro, lo estás posicionando siempre desde una boutique que asesora a empresarios desde el lado del punto de... Entonces, eso es el vendedor, típicamente, ¿no?
¿Cómo se diferencia eso de los...? Porque también hay un asesor del comprador, ¿no? Típicamente pues más fondos, compañías más grandes. Eso es. Nosotros trabajamos también ahí. ¿Es diferente un poco el rol o no necesariamente? Es diferente quizás en... Sí, es diferente por el interlocutor que tienes, ¿no? Nosotros hacemos también buy-side, lo que es evidente es que no hacemos las dos cosas a la vez porque sería un conflicto de interés y un problema ético brutal. Pero hacemos también buy-side y realmente lo que cambia es el tipo de cliente, de interlocutor, la manera de comunicar internamente la evolución del proyecto. ¿Por qué? Porque al final cuando estás en el mandato de venta en el sales, típicamente en España, en un país de pymes, tu cliente es un empresario, en nuestro caso normalmente empresas con un valor de empresa a partir de 10 millones de euros, que eso suele referirse a bidas a partir de 1 millón, 2 millones, 3 millones, donde quieras ponerlo. ¿Vale? Es mucho menos sofisticado, ¿no? Que en el buy side, donde te vas a encontrar gente que ha hecho lo que has hecho tú en el pasado muchas veces, ¿no? Claro, claro. Y digamos que el comprador ha comprado por lo general, si es un gran corporate y de perfil internacional, ha hecho más compras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no le tengo que explicar de cero de qué va esto del M&A y ni siquiera nuestra estructura de FIS a veces, ¿no? Al empresario sí, al empresario hay que comunicarle todo eso y hay que hacer un trabajo previo muy importante. Nosotros siempre lo decimos, antes de firmar una propuesta y arrancar un proyecto, es que tengo que tener ya más o menos claro que tenemos la capacidad de ayudar y de que hay una posibilidad de éxito, ¿no? ¿Y eso cómo se mide? Pues conociendo ya previamente el sector un poco. El sector va hacia la especialización, a tener socios que tocan ciertas áreas porque ya tienen la sensibilidad sobre si una empresa es atractiva o no en el contexto de una venta, ¿vale? Porque tú puedes ser una empresa interesante, pero no tienes por qué ser una empresa vendible. Eso es muy diferente, ¿no? Y en cada sector varían los criterios para entender esto. Entonces, en el lado de la venta se hace mucho trabajo previo de pedagogía. Y luego hay un tema muy de acompañamientos y de reporting y lo que quieras, pero hay un acompañamiento, si quieres, más emocional. En el lado del buy side, el trabajo de todo el equipo, incluido de analistas, es un trabajo, si quieres, más de consultoría típica. Es un trabajo de, oye, hay unos pasos que tenemos que dar con un alcance de un proyecto, con unos calendarios, con una manera de reportar un output como muy concreto, ¿no? Eso es, al cliente, que ahí también nos encontramos distinta sofisticación. Si vas a un corporate internacional que está acostumbrado, es mucho más claro qué va a pasar con el proyecto cuando avanzas, ¿no? Porque nuestro éxito siempre se mide normalmente con el cierre de una operación. Pero nosotros siempre lo decimos, ¿no? Yo te puedo asesorar fenomenal y no tiene por qué haber una operación. Yo igual te invito a que no haya operación porque considero que algo que te está gustando mucho no encaja con lo que yo entiendo que estás buscando, ¿no? Pero esto lo pongo como ejemplo para ilustrar que el corporate sofisticado, por lo general, ya tiene hasta una serie de criterios objetivos para decidir en qué valora una compañía o en qué rango sitúa a una o a otra de valoración en función del análisis que hayamos hecho de la compañía, ¿no? En el caso de los corporates o de una pyme española, que esto es algo muy bueno que está pasando cada vez más, es que son conscientes de que la M&A es una herramienta más dentro de su estrategia para poder crecer. No es tan así como con el corporate, ¿no? Toca hacer también esa fase más pedagógica. Y entiendo que el mundo de los fondos es incluso más sofisticado, ¿no? Que el corporate. Bueno, sí. ¿no? Un Telefónica seguro que es hiper sofisticado, pero un fondo de private equity. Los fondos es que es su vida, ¿no? El proceso de inversión, ¿no? Por lo general ellos tienen muy buenos equipos internos que se dedican a entender muy bien las oportunidades a la hora de entrar y de invertir. Sí que es cada vez más común, sobre todo en un tamaño de operación mediano o grande, el que tengan deals comerciales de los Roland Berger y los típicos Bain, entiendo que también, pero tienen equipos muy potentes a nivel de analistas ellos para entender si una operación les funciona o no. Suelen meter a expertos externos, por supuesto expert calls hacen constantemente y suelen tirar más asesores, en mi experiencia, en la venta, ¿no? Con el objetivo de, oye, centrarse de nuevo en la inversión y que un tercero. Porque digamos que para la parte de la due financiera muchas veces la hacen ellos mismos, no contratan a un asesor. La due financiera sí que suelen contratar a asesor, te diría más la due estratégica de negocio, ¿no? O la due comercial. Pero due financiera, legal, fiscal, contable, ahí sí suelen contratar por lo general a Big Four, ¿no? Pero no el asesor de money, me refería más bien a la hora de hacerla. El asesor de money para la adquisición te diría que no. Hay veces que sí que aparece no sé quién asesora la adquisición a este fondo y te diría que suele ser más un perfil prescriptor, ¿no? Un asesor que pues igual ha venido con una oportunidad y ha acabado posicionado ahí porque no ha conseguido asesorar al vendedor, ¿no? Sí, porque el skill set que abriremos del analista asociado, etcétera, de private equity es el mismo que el que está en el sell side, ¿no? Eso es, asesorando muchísima gente que pasa de un lado a otro constantemente, ¿no? Y evidentemente es muy atractivo estar en un private equity.
hablemos de salarios, que es un tema siempre bastante tabú, ¿no? Evidentemente hay mucha dispersión, ¿no? Entre hoy una boutique como la tuya, ¿no? Un sitio más pequeño, ¿no? Operaciones más pequeñas y Goldman Sachs, ¿no? Pero para que el que lo sepa entienda estos rangos y en qué se mueve, ¿no? Sí. ¿Cuánto cobra, por ejemplo, recién graduado, ¿no? El analista que ya entra full time en boutiques como la vuestra, más o menos un rango, y qué cobra ese mismo analista, oye, si te va al equipo de Money de Goldman Sachs, Madrid o Londres, ¿no? Más o menos órdenes de magnitud. A ver, el rango de un Goldman y todo esto, efectivamente, no te puedo decir mucho. Es verdad que en España yo creo que no tienen tanto campo, porque el tipo de operación que hay en España es un tipo de operación que es cuando te sales de real estate, de energía, son operaciones, te diría eso, entre 10, 100 millones las que hay anualmente, y te puedo contar con los dedos de una mano o de dos las de entre 500 y 1000 millones o entre 100 y 500 que hay en un año. Esa es Y contratan equipos pequeños. Los City, Goldman y tal en Madrid son típicamente equipos pequeños. Yo ahí el último dato que tengo es que están como en 60 y pico mil libras para arrancar y un 50% de bonus. ¿Qué pasa? Que claro, que entrar ahí es muy, muy complicado. O sea, solamente muy poquitas. Ya yo te diría que es un mercado muy pequeño, ¿no? A nivel de carrera. O sea, hay muy pocas posibilidades ahí, ¿no? También es verdad que no tiene por qué gustarte eso concretamente. Es que es un negocio radicalmente distinto. Una operación de 2.000 millones para entrar en la liga por parte de CVC, por ponerte un ejemplo, pues que no tiene nada que ver con asesorar la inversión en una pyme. Y una pyme es un concepto muy indeterminado. Una pyme de un valor de 30 millones o una pyme de un valor de 250 millones, que sigue siendo una pyme. No son trabajos radicalmente diferentes, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Entonces, ya digo, evidentemente no tienen nada que ver los salarios con lo que tiene que ver la actividad de money en España entre los Goldman de turno, etcétera, y los de una firma como la nuestra, que te diría que estamos ahí en lower middle market, que es como se define en nuestro mercado, y que por ser temas concretos, pues un analista que puede estar entre 25 o 35 aproximadamente. Cuando eres asociado te pones entre 35 y 50, cuando eres manager a partir de 50, te hablo de salario fijo, ¿eh? Luego hay por lo general un 30% de variable. Cuando pasas a director, pues ya que puedes estar entre 60 y 80, y cuando te plantas en socio, pues deberías estar en un año normal o en un año malo, si quieres, deberías estar en 6 cifras, ¿no? Como mínimo, y a partir de ahí, pues siendo socio, pues evidentemente varía mucho en cada casa, ¿no? Pero tienes lo bien acceso, que vaya el negocio, ¿no? Claro, tienes acceso a dividendos, evidentemente, y eso te cambia radicalmente la foto. Sí, yo el número que tengo, los números que manejamos de aquellos novas que tenemos en los bancos más grandes, evidentemente crecen muy rápido, ¿no? Los asociados ya están por encima de 100, pero efectivamente, ¿no? Es un mercado pequeño, y es verdad que una forma de ir a ese mercado, ¿no? O sea, el reto casi siempre es que es un mercado tan pequeño que la gente quiere entrar y no puede. Una forma de ir a ese mercado es a través del vuestro. Es decir, si uno quiere aspirar a trabajar en estos sitios y no es capaz de entrar desde abajo de la pirámide, ¿no? Con las Spring Weeks, los Summers y tal, una buena forma típicamente, ¿no? Porque muchas veces estas compañías empiezan a tener problemas desde el nivel asociado, ¿no? Que de repente no se les va gente y alguna vez tienen necesidades, pues es haber hecho M&A en un sitio más pequeño, ¿no? Es típicamente... Sí, puede ser una vía alternativa para entrar, efectivamente. Pero te diría que son outliers los que acaban entrando por esa vía, e incluso los que entran desde la vía carrera directa, pero igual que en gran consultoría, ¿no? Yo entiendo que pasa un poco más de... Es más grande, ¿no? Yo creo que hay más gente trabaja en MBB, ¿no? Sí. Overall, yo creo que en M&A, ¿no? Porque simplemente, pues, BCG o McKinsey España son mucho más grandes que, ¿no? A nivel de personal que Goldman o Citi Madrid, ¿no? Pero sí, es complicado, ¿no? Y por eso, bueno, luego las Big Four o cualquier otro, ¿no? Pues ofrece otras alternativas. Si nos vamos al mundo de los fondos, ¿no? Venture, private equity, ahí que como ¿no? También es un mundo muy pequeño, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué salarios están pagando ahí? Sinceramente, ahí no te puedo decir mucho respecto a salarios concretos. Tienen unos variables impresionantes, ¿no? Por la vía de operaciones cerradas y este tipo de cuestiones. Y claro, son economics radicalmente distintos. Piensa que los fondos de private equity y venture capital tienen sus management fees y este tipo de cuestiones. Y sus carries, sobre todo, ¿no? Para el equipo más joven, ¿no? Eso respecto a los vehículos que levantan. Y son equipos muy pequeños, ¿no? Entonces sí que tienen... Bueno, realmente es que su gasto principal, evidentemente, es el equipo, ¿no? Y entonces, bueno, ya te digo, son economics totalmente diferentes. Sí. Volúmenes diferentes de éxito.
Yo ahí diría que los salarios fijos pueden ser un poquito más bajos a veces, depende, ¿eh? Depende mucho del fondo y todo, que los de M&A depende un poco, pero luego, claro, con el carry lo compensan y acaban ganando muchas veces como esos ¿no? Bulge brackets y tal. Buenísimo, pues oye, y el que quiera, ¿no?, formar parte de tu comunidad, ¿no?, se dedica al mundo de M&A, Private Equity, VC aquí en España y quiera unirse, ¿qué debe hacer? Bueno, digamos dentro de Nova. Bueno, primero tiene que entrar en Nova, ¿no? Entiendo, ¿no? Efectivamente, entrar en Nova, ¿no? Bueno, si no está trabajando en el sector, pues igual hacer una de estas formaciones, ¿no?, que hemos Y conseguir publicado. entrar, que no es fácil. Y conseguir entrar, efectivamente. Y bueno, a partir de ahí yo creo que lo que buscamos es sobre todo actividad, ¿no? El que seas capaz de estar recurrentemente en las actividades que vayamos haciendo, porque esa es la definición de comunidad, ¿no? Al final, pues, habrá gente que venga de manera esporádica y le servirá el asistir, ¿no? Pero donde realmente aporta, y Nova es un gran ejemplo, ¿no? Es las cosas es estando de manera un poco constante y consecuente, ¿no? Para que tú también puedas aportar valor a la comunidad de los Sí, ¿no? Y para inversores. generar relaciones a largo plazo que son las que acaban mereciendo la pena. Eso es. Oye, pues vamos, si quieres, a contar tu historia, ¿no? Yo creo que es muy chula y ya hemos adelantado un poquito que es bastante única. Entonces tú eres de Mérida, ¿no? ¿Tus padres a qué se dedican? Mis padres han sido pequeños empresarios toda la vida y bueno, pues supongo que me viene un poco de ahí, ¿no? Esa pulsión por hacer cosas y pues ese modo de vida, ¿no? De pensar que... De emprender y también de ayudar al pequeño empresario, ¿no? Sí, Puede sí, venir sí, un sí. poco de ahí, ¿no? Sí, es algo que viene muy natural, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona que le interese el mundo de la empresa y los perfiles que acaban en consultoría acaban desarrollando esa habilidad, ¿no? Y lo han dicho muchas personas que han pasado por el podcast de Nova, de entrar en una sala y pensar en de qué manera puedes ayudar, dar una vuelta a algo. No sé si es algo propio de la consultoría o algo que tiene más que ver con la curiosidad innata que puedes tener como persona. E intentar siempre dar una vuelta a todo desde la ingenuidad, ¿no? Que es lo que te permite el creer que algo es mejorable. Porque muchas veces cuando ya estás muy metido y demás, pues no eres capaz, ¿no?, de ver más allá. Uh-huh. Entonces tú te vienes aquí a estudiar porque entiendo que tus padres pensaban que era, oye, ICADE un buen sitio, ¿no? Con más Sí, por supuesto. posibilidades de carrera, ¿no? Y CADE tiene esa fama de ser una gran casa, ¿no? Pero realmente vengo a Madrid porque siempre había tenido esa idea desde pequeño. No me preguntes por qué. Es verdad que mi padre nació en Madrid, aunque se crió en Extremadura y demás. Mi madre nació en Extremadura, pero emigró con mis abuelos a Francia y se crió en Francia. Volvió con 20 años y bueno, pues ya se quedó, evidentemente, y menos mal, si no, no estaría aquí yo. Y ya te digo, en Extremadura tenemos un poco esa situación, ¿no? Yo te diría que hay una gran parte de las personas jóvenes que estamos allí que cuando somos jóvenes tenemos ese sentimiento de que hay que salir a conocer el mundo. No sé si viene también por nuestra historia de conquistadores, ¿no? Los Núñez de Balboa, Hernán Cortés de turno. Total. Pero tenemos un poco esa visión y a veces esa necesidad, ¿no? Por un puro tema de acceso a determinados estudios y carreras. Mucha gente acaba en Madrid, en Salamanca, en Sevilla, son los típicos sitios en los que se mueve todo el mundo. Tengo un ingeniero de mi equipo también, estudió en Madrid, pero es de allí de Mérida. ¿Y por qué Derecho? ¿No? Si tus padres ya eran empresarios, ¿no? Y entiendo que se dedicaban, ¿no?, al mundo Fíjate, empresarial. yo quería entrar en Derecho ADE, pero no conseguí entrar. No te cogieron E3 y Y entonces... dije, bueno, pues vamos a tirar. A mí la parte jurídica me interesaba más desde una parte cultural, quizás no tanto desde una vía de aplicación, que luego, curiosamente, si haces M&A, aunque seas de perfil financiero, tienes que conocer mucho derecho mercantil, porque es una parte fundamental durante el proceso y durante el cierre de la operación. Y dije, bueno, pues empiezo por esta vía, me complemento, que no estaba nada mal lo que entonces se llamaba diploma en estudios empresariales que nos daban a los que hacíamos esa licenciatura. Y esa base contable, esa base financiera, marketingiana si quieres, pues bueno, fue suficiente para luego poder seguir orientando la carrera, ¿no? También te diría que cualquiera que haga ADE, si luego específicamente no entra a trabajar en este tipo de sitios, No tiene ni idea. no tiene idea de temas contables, Pero ni idea, vamos. ni de nada, ¿no? O sea, se te olvida en 2 minutos la contabilidad de eso clase. es. Y aquí es muy típico, y esto tú lo sabes mejor que yo, estudias algo y parece que tienes que dedicar a algo, ¿no? Te vas al mundo anglosajón y estudias en el conservatorio de música y acabas trabajando en un fondo. Así, o filosofía.
Sí, sí. Y entonces tú, ¿cómo de buen estudiante eras y cómo tenías de claro cómo entrar en M&A, ¿no? Porque lo que vemos mucho en Nova es que mucha gente se da cuenta de que quiere entrar en M&A muy tarde, casi cuando ya es casi imposible, ¿no? Porque sobre todo en los sitios estos muy prestigiosos que comentábamos antes, o arrancas muy, muy temprano y ya de casa o de tu universidad, o alguien te cuenta en segundo de carrera o en tercero, oye, mira, este es el camino, o es muy complicado luego realmente entrar en el mundo de M&A en general y en concreto, evidentemente, en los sitios pues más demandados con muy poquitas plazas, ¿no? Sí, 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 es así, ¿eh? Y a todo lo pasado te da la sensación de que siempre has tenido claras las cosas, ¿no? Y no, no es la realidad. Yo sí que tenía claro por mi perfil en cuanto al tema de estudiante, era un estudiante muy normal, estudiante medio, no tenía ningún problema para acabar el año bien, pero no era ni mucho menos sobresaliente. Y era un perfil que quizás mi forma de ser casa más con la vida real profesional que con la vida más con la educación, ¿no? O el sistema educativo que tenemos, que me parece fantástico, evidentemente, pero que básicamente pues mi perfil es de persona que tiene que arrancar muchos proyectos, ¿no? Y evidentemente no acabo muchos, pero los que acabo me hacen aprender un montón de cosas que por una vía tradicional mucha gente no aprende, ¿no? Y es lo que me ha permitido estar con mayor o menor éxito. Eso es un tema muy relativo donde estoy, ¿no? Entonces, desde pequeño, pues he hecho 1000 emprendimientos extraños. Si quieres, menos extraño que hice en su momento fue en 2007, con 17 años, lanzar un blog, que por entonces era como ser un hacker, básicamente, y hoy día es una estupidez enorme. Básicamente en Blogspot, imagínate. Estaba ya por ahí también WordPress, etcétera. Y bueno, pues ese es un ejemplo de las 1000 cosas que iba enredando mientras estaba estudiando en el colegio y demás, ¿no? Y bueno, respondiendo a la parte de cómo entrar en M&A o si tenía claro que quería entrar en M&A, lo que es verdad es que creo que es fundamental para alguien que empieza a estudiar y que esto le empieza a sonar como algo que cree que le puede interesar o que realmente no sabe si le interesa, porque uno no sabe lo que no sabe y te puede sonar que el M&A es muy guay porque has visto una película por ahí o tienes Porque te crees que ganas mucha un pasta. amigo más mayor que no sé qué o porque crees que hay mucho dinero, pero no tienes ni idea de qué va la vaina. Entonces, si realmente quieres tener la oportunidad de entrar ahí, evidentemente tienes que empezar a trabajar pronto, ¿no? Pero te diría que no solo en el Money, sino en general en cualquier carrera donde hay una demanda o un interés importante, ¿no? Y yo en mis primeros años de carrera, la verdad es que tampoco estaba pensando demasiado en esto, seguía pensando en mis proyectos, me seguía lanzando a hacer 1000 cosas fuera de la universidad, pero sí que me di cuenta a medida que avanzaba en la carrera y sobre todo también con distintas experiencias a lo largo de la universidad, incluido el Erasmus, etcétera, que no es suficiente con salir con un título de una buena universidad para nada, y más en el contexto en el que salí yo al mercado laboral. Hice la licenciatura y entré en 2008, salí en 2013, pico de crisis económica, y es que tener un título no valía para nada. O sea, es que fíjate que estando en ICADE, mucha gente de mi círculo, de la universidad en general, no encontraba el trabajo idóneo o incluso le costaba más de la cuenta encontrar un trabajo, ¿no? Que parece mentira decirlo de una universidad como esta, y seguro que en otras era mucho peor, ¿no? Por el contexto económico en el que estábamos. Y en un momento determinado de la carrera sí que me di cuenta de esto, y lo que pensé que tenía que hacer viendo a otras personas que han mirado, etcétera, es pues hay que empezar a meterse en 1000 saraos, en 1000 temas. Hacer prácticas cuanto antes. Prácticas cuanto antes, meterte en Glassnode, en la revista de la Universidad de Estudiantes de ICADE, meterte en START, en la Asociación de Emprendimiento Comillas. de Comillas, y así lo puedes extrapolar a 1000 situaciones, ¿no? Ese es uno de los grandes aprendizajes que me llevo y que creo que te pueden ayudar a entrar en M&A o en cualquier otra cosa en la que tú consideres que quieres entrar, que es tener muchísimos side projects que te retroalimenten y te hagan mejor de X manera con la propia experiencia del side project, para cuando te sientes delante de alguien, que ese alguien no diga, joder, otro que ha estudiado lo mismo, Y que no tiene ninguna experiencia que no diferencial. tiene ninguna experiencia diferencial. Sí, para las preguntas, yo creo, de una típica entrevista de estas behavioral, ¿no? Que de, oye, cuéntame de una vez que hayas tenido tal o cual experiencia, que hayas demostrado tal o cual habilidad. Eso es. Pues tener muchas experiencias siempre ayuda, ¿no? Y entonces tú en concreto, ¿no? Entonces te espabilas ahí hacia el final de la carrera y dices, me tengo que poner a moverme, y buscas prácticas, ¿no? Y ahí es donde encontraste una oportunidad de esas que pues, tuviste un poco de suerte, ¿no? De entrar en un equipo de corporate finance que se estaba creando, ¿no? O sea, yo quería trabajar realmente de lo que fuese, porque también en esa situación de contexto de crisis económica que vivíamos entonces, el trabajo empezó a ganar
un valor quizás más del que 15 años o el tiempo que haya pasado después se tiene hoy día, ¿no? Hoy día no sé si estamos en un punto un poco más relajado de nuevo, pero entonces al trabajo se le da mucho valor y la gente tenía esa preocupación de decir, El oye, paro estaba por las nubes, a ¿no? desarrollar, Récords de paro, ¿no? no voy a El 20 y conseguir. pico por ciento. Efectivamente. Entonces yo quería trabajar sí o sí, ¿no? Evidentemente, pues estudiando lo que estudiaba, tenía que acabar en servicios profesionales o trabajando dentro de una compañía o lo que fuese. Y apliqué a todo tipo de cosas. Entré en una consultora fundada por socios que provenían de Deloitte y había un departamento de Corporate Finance liderado por una persona que quería tener apoyo en la ejecución de las operaciones que le iban viniendo. Y tuve la suerte de que esta persona se fijó en mí porque yo realmente entré en esta consultora para hacer un poco de todo. Y bueno, pues Carlos, que fue mi mentor y hoy día sigue siendo ahora un colaborador nuestro, pues básicamente me dio la oportunidad de entrar ahí, ¿no? Y o sea, ese factor suerte sin duda está ahí, ¿no? Pero en mi caso tenía que haber hecho por las cosas que hice para que en ese acceso a esa consultora donde iba a hacer de todo, pues me cogiesen a mí y no cogiesen al vecino. Y el estar ahí pues me permitió que luego esta persona pues, se fijara en mí con mayor o menor suerte y ya está. Y entonces empezaste ahí el mundo del M&A, ¿no? Porque lo que hacía esta... es que no era una consultora, realmente era una empresa de servicios profesionales, Sí, casi como si fuera una Big Four chiquitita. eso es. Era... Replicaban todos los servicios típicos de una Big Four, también tenían consultoría de negocio, porque de los socios que salieron también venían ¿Consultoría? del área de consultoría de negocio. Y tú empezaste a hacer operaciones parecidas a las que haces hoy, ¿no? O sea, Sí, ya era, eso es. oye, un Trabajar mid, lower market, Eso sell side, ¿no? Eso es. Realmente lo que tiene este trabajo es que puedes trabajar en muchos proyectos, pero igual no cierras muchas operaciones, porque hay muchas operaciones que no se cierran por mil motivos. Entonces empecé a ver distintas operaciones desde el lado de la venta y de la compra. Y bueno, pues llegó un momento en el que tras hacer una gran operación con un típico fondo de private equity, pues aprendí muchísimo, ¿no? Fue una oportunidad espectacular. Digamos que ahí tienes la foto completa, ¿no? De qué va este trabajo, este negocio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues siempre había tenido el gusano de emprender y los que lo tenemos, como tú, Ramón, sabemos que no hay opción a no emprender, es algo que va con la salud. Pues me decidí a emprender aquí, pues porque, bueno, pues estando dentro y desde la ingenuidad que te decía al principio, pues creía que había maneras diferentes de acercarse a los potenciales clientes, de hacer luego lo que son las propias operaciones. Hoy día creo que nosotros como firma hemos innovado bastante lo que tiene que ver con la gestión del proyecto, metiendo herramientas como Notion, procesos, ese tipo de cuestiones que ya te digo yo que hace no tanto tiempo no utilizaba nadie. Y bueno, pues es al final meter pequeñas mejoras y dentro de la ingenuidad, pues sobrevivir. Vamos a profundizar un poquito en esa diferenciación, ¿no? Porque tú con tu socio, oye, dejáis vuestro trabajo y os ponéis a esto. Y ya tenía esa intuición de que la forma era cambiar la forma de la venta, ¿no? Digamos como que el proceso de M&A, pues bueno, pues Sí, tampoco es que es el sí. que es, tampoco se puede innovar un poco con tecnología, ¿no? Pero que la gran innovación era, oye, yo me voy a acercar al empresario que quiere vender su compañía, no desde el outbound, que ahora nos cuentas cómo funciona en una boutique tradicional el outbound típico, sino más desde el inbound, ¿no? Yo creo que el empresario en el día que se plantee, oye, quiero vender mi empresa, me llame, ¿no? Eso es. Eso es, veníamos de tener experiencias previas dentro de todo esto que te comentaba antes de los microemprendimientos, side projects, etcétera, pues montando webs, montando blogs, haciendo ese tipo de cosas. Y veíamos que el marketing de contenidos era una cosa que funcionaba de lujo y más en campos de nicho donde todavía no se había escrito demasiado, ¿no? O generado contenido suficiente. Y viendo esto, decíamos, oye, me parece tal pain hacer campañas en frío de contacto a empresarios que en un 99,9% de los casos no tienen esta necesidad y que incluso se toman a mal que les contactes. Me parece tan complicado, tan poco eficiente, etcétera, que por qué no empezamos a hacer esto y vamos a ver cómo alimentamos el funnel, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace a nivel outbound? A nivel outbound se hacía de todo, desde comunicaciones masivas. En email, ¿no? Tipo Apolo, ¿no? En email, Todos. efectivamente. CEOs, ¿no? Pito por CEO y ala. Eso es, cartas físicas. Se han llegado a hacer, yo he visto cartas físicas en Oye, mi yo vida. soy el empresario, ¿no? Llego un día a mi oficina de Nova y me encuentro una carta del asesor de Money que si Eso quiero es. vender la compañía. Efectivamente. Imagínate que abre alguien la carta y dice, mi jefe quiere vender la compañía, ¿qué está pasando, no?
Y bueno, hoy día también, evidentemente, cualquier firma medianamente establecida como la nuestra recibe muchísimo vía boca a boca, prescripción. Cuando estás en el mercado el tiempo suficiente en ese sector y haces las cosas más o menos bien, la realidad es que te llegan Los los empresarios proyectos. hablan entre ellos y, oye, Eso a ti es. quien te asesoró lo hizo bien, ¿no? Eso es, efectivamente. Yo diría que la mayoría de los proyectos que tenemos hoy día no nos llegan así, ¿no? Pero dando ese paso atrás que nos ha permitido llegar a este punto de que hoy día generemos vía referencia, en su momento lo que veíamos era que había ya herramientas que se podían utilizar y que están utilizando otras industrias para posicionarse, ¿no? La cuestión es que cuando haces marketing de contenidos, pues evidentemente metes en un funnel muchísimas compañías y la realidad es que no todas son tu potencial cliente, ¿no? Luego hay que ir curando. Pero sí, empezamos a publicar artículos en el blog del estilo de cómo se vende una empresa, cómo se compra una empresa, qué es Un poquito de SEO ahí, ¿no? poco de SEO, cuál es una valoración razonable, qué es un private equity, qué es un infomemo, cómo es una due diligence financiera, cómo es un contrato de compra-venta de empresa, y haciendo esto, y sobre todo de manera consistente. Y de ahí sacaste luego la newsletter. O sea, primero fue contenido al blog. Eso es. Luego Luego sacamos la newsletter, empezamos a... Realmente fíjate que ahí hemos vivido también bastante aprendizaje, ¿no? Porque lo que vimos es que nuestro sector, la newsletter y todo eso, tiene un recorrido corto a efectos de captación. Tiene un recorrido importante a efectos de que el mercado te conozca y que el mercado te conozca en forma de otros asesores, abogados, otros actores del mundo del M&A que te puedan posteriormente recomendar como asesor a un potencial cliente, ¿no? Pero piensa que la newsletter es un contenido recurrente que quieres recibir y si eres empresario, hay algunos que son, si quieres, un poco más inquietos. Es más para quizá para los fondos, los Sí, asesores legales, eso es. ¿no? Empresarios más inquietos que quieran decir, oye, quiero saber quién está comprando aquí, en quién está invirtiendo en qué, por supuesto, pero diría que el 80-90% son asesores financieros, legales, inversores los que se suscribían. Y eso también ayuda a que te conozcan y demás. Pero realmente donde más nos aportaba a nosotros el funnel era en toda la parte de one shot, el que busca Google, ¿no? en Google, te encuentra, completa el formulario, te llama, le llamas y así era de la manera en la que empezamos. Luego fuimos evolucionando la estrategia de contenido, lanzamos un podcast 2 años después de arrancar, en el 19, Fusiones y adquisiciones. que se llama Fusiones y Adquisiciones, para que esté interesado. interesado. Entrevistamos a empresarios, a inversores, a antiguos clientes, futuros clientes, entrevistamos a todo tipo de gente de una manera mucho menos profesional que en el podcast de Nova. Bueno, esa es la realidad, pero sí que es cierto que lo hacemos de manera constante. Y bueno, pues eso nos ha permitido también posicionarnos como algo más que puros asesores, ¿no? Yo siempre digo que si queremos estar posicionados en este sector de una manera relevante, el cada vez llegar a procesos que nos resulten más interesantes a nosotros como asesores o como empresarios en este caso, lo que tenemos es que estar aquí para largo plazo, ¿no? Y el largo plazo en nuestro mundo tiene que ver con la reputación, con que la gente te conozca no solo porque haces M&A, sino porque eres una persona que entiende el tejido empresarial del país en el que operas, las dinámicas en términos de competencia, dónde está el interés inversor, por qué. Estás bien conectado. Estás bien conectado y eso te lo da el divulgar, el dar charlas. El venir aquí, ¿no? El exponerte, ¿no? Que no es fácil. No. Y es un sector donde la gente se expone poco, ¿no? Mi experiencia justo de M&A y Private Equity. VC es diferente, los VCs en cambio están al revés porque quieren captar a las startups así más hot, pero fíjate, nosotros llevamos muchos años diciendo que los fondos de Private Equity van a tener que parecerse a los fondos de Venture Capital si van a querer ser diferenciales y levantar el siguiente vehículo, porque el mercado va madurando también a nivel de inversión. No sé si esto se dice mucho en general, pero yo siempre lo digo, y es que en España hace 25 años no existía el M&A. Así de sencillo. Evidentemente había compañías que se compraban y se vendían, pero como industria hoy profesional, el propio ecosistema de inversores no existía. Esa es la realidad. Si hay 100 gestoras hoy, por decir algo, pues igual había 20 entonces o había 10. Ha habido, por tanto, un crecimiento en el interés inversor en el mundo de la empresa no cotizada, en el mundo del private equity, básicamente también porque el país y España como economía pues va creciendo, va resultando de mayor interés, va siendo más profesional para inversores externos y al venir capital pues vienen nuevos profesionales, vienen nuevos inversores y eso hace que también los propios fondos tengan más competencia, los fondos y los corporates que tienen en su hoja de ruta crecer también vía M&A. Y esto lo vemos en multitud de sectores donde hay una competencia por comprar brutal. Entonces, tú como inversor, como fondo de private equity, te posicionas, ¿no? O te posicionas y te diferencias de algún modo. Uh-huh. Y muchos de ellos, los que lo están haciendo muy bien, también están haciendo mucha comunicación, están
haciendo incluso pasos muy alejados a una futura inversión desde el lado fundacional y este tipo de cuestiones, con la idea de decir, oye, yo no soy solo un inversor, porque si el criterio para elegirme a mí es simplemente que te pague más, mi modelo no funciona, mi modelo Totalmente. de inversión. Totalmente, y te tengo que convencer de que te añado valor y tengo que contar cómo lo hago y por qué yo, ¿no? Y es un tema muy de personas al final, ¿no? Yo Eso creo que es. muchas veces, sobre todo el empresario, ¿no? Que le tiene cariño a su compañía, no solo cuánto le pagas, sino cuánto la vas a cuidar la compañía, ¿no? Cómo la vas a llevar Eso es. para adelante, etcétera, etcétera. Entonces, por volver un poco a los orígenes, ¿no? Entonces, os sentáis un día, ¿no? Dejáis vuestro trabajo, en plan, cuéntanos esos primeros pasos y también me parece súper interesante quién fue vuestro primer cliente, ¿no? ¿Quién tuvo el valor de ser vuestro Pues primer cliente? fíjate, es muy buena pregunta y te la voy a responder, pero respecto a los pasos concretos, pues en marzo del 23, me acuerdo perfectamente de dejar el trabajo Del 23 no, del 23, madre mía, del 17, 17. 2017. En marzo de 2017 dejé el trabajo después de muchos meses de pasarlo muy mal mentalmente, de tener claro que quería hacer esto, pero imagínate, hoy me parece muy obvio el paso, pero entonces si tú has emprendido exactamente igual, pues es que no es tan obvio, ¿no? Y además a tu alrededor no se ve exactamente, fíjate, mis padres siendo empresarios, pues, oye, se preocupan por ti. Bueno, y eh, que tú ¿no? Montar una startup, ¿no? Un chico joven de mm, una startup parece como que te lo compra un poco más la gente, ¿no? Y mm, eso a mí también no me fue fácil, pero en tu mm. caso monto una compañía de servicios No, profesionales, total, total. era un paso un Así poco es. obvio. Así es, así es. Y te encuentras con que tienes que hacer esa lucha interna, ¿no? Y bueno, pues en marzo del 23, del 23, ¿sabes? Del 17 arranco. Tenía clarísimo que Ricardo iba a ser mi socio, porque somos amigos de toda la vida, le conoces también. Y quizás uniendo puntos es una de las situaciones que dices, bueno, pues como siendo adolescente reconecté con Ricardo y desde entonces supimos que íbamos a hacer algo juntos. Y él se incorporó un año y medio después a tiempo completo. Yo durante todo ese tiempo lo que me focalicé mucho fue en esa estrategia que habíamos definido de, oye, vamos a generar mucho contenido. Y los primeros meses evidentemente no son nada fáciles, los primeros años si quieres, pero yo creo que el primer lead entró en octubre, noviembre de ese año. O sea, hay unos meses de no tener ni idea de qué estás haciendo y sobre todo de hacer de todo, desde contratar el servidor a todo lo demás. Y los primeros leads que nos entraron, pues igual no eran potenciales clientes nuestros, eran negocios, micronegocios que no tienen necesidad de un asesor de money, realmente tienen necesidad de, pues igual un abogado si dan con alguien para un traspaso que les haga todo correctamente, pero nuestro asesoramiento no tiene nada que ver con eso. Y uno de los primeros fue una empresa de software, un SaaS, que básicamente vendimos posteriormente, en este caso a Fotocasa, a Devinta, un software inmobiliario. Este fue uno de los primeros leads que nos entró. En nuestro mundo lo que ocurre es que desde que generas el lead hasta que cierras una potencial propuesta de asesoramiento puede ser muy rápido, pero si es muy rápido es que puede haber algo raro también ahí en las motivaciones del cliente para iniciar un proceso, ¿no? Por lo general, siendo un proceso tan duro también mentalmente, emocionalmente para el empresario, desde que te conoce, genera confianza, entiende los pros y los contras de un proceso, suele pasar varios meses o años incluso, ¿no? Y nos ha pasado, como en este caso que te comento, de haberle conocido entonces, haber hecho seguimiento. ¿Cuándo se cerró el deal? ¿Te acuerdas? ¿En el 18, en el 19? No, esto fue mucho más tarde. Este fue un lead que cerramos entonces y esto fue hace un par de años o por ahí. Ostras, Sí, sí, sí. Y nos ha pasado con otros procesos, ¿eh? Compañías que conocimos en el 19, que acabas cerrando el mandato en el 20, igual lo cierras 3 años después, ¿no? O sea, esto es lo que tiene este sector, ¿no? Por eso a mí me gusta porque tiene unas barreras de entrada naturales muy no, interesantes, ¿no? que te gusta porque ya las has superado, ¿no? Claro, 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 no, y porque El siguiente estoy que... cómodo con ellas, ¿no? La gente que viene a este esquema fácil de ganar dinero, pues se la pega muy rápido, porque son proyectos donde te lleva 12 meses, 18 meses, en algún caso lo haces por debajo del año, y no todo el mundo está dispuesto a eso, ¿no? Además, con el propio modelo de negocio de este sector, Explícalo, ¿cómo que funciona el modelo de negocio de cómo gana dinero tu empresa? perfecto, es muy sencillo, ¿no? Y por lo general el sector tal y como está configurado ahora varía entre si estás en el buy side o en el sell side, pero si estás en el sell side, por lo general vas a tener que cobrar un retainer, unos honorarios fijos al cliente a lo largo de la ejecución del proyecto y un success fee, que es el 80-90% de los honorarios totales que cobrarás si es que cierras la operación en el momento del cierre de la operación. En ese sector hay muchísima gente que se mete y que se dedica a captar mandatos, porque evidentemente el pitch comercial es mucho más sencillo si le dices a alguien, yo me dedico a esto y me pagas si se hace esto.
ese hombre no se dedica, o esa persona no se dedica a esto de manera profesional, ¿no? Porque para dedicarte a esto de manera profesional tienes que tener una estructura que hay que sostener cerrando operaciones, pero también con los honorarios fijos que de algún modo te permiten entender si el que está tomando la decisión de contratarte lo hace de una manera seria, ¿vale? Además es que te encuentras ya con temas más filosóficos aquí. En el mandato de venta es muy complicado por lo difícil que es garantizar el cierre de una operación, el ir a una estructura de 50-50 retainer variable. Es muy complicado. Ya te digo, podemos estar en el 20%. Pues si cobramos una media de 300.000 euros de fees por operación, pues que cobres como mínimo entre 30 y 60.000 euros de retainer, ¿vale? A lo largo del proyecto. Y digamos que esos 300.000 euros, ¿no? O sea, ¿cómo es el ratio del total de la compensación del asesor contra el valor de la compañía? Porque entiendo que es por ahí Sí, como se calcula, ¿no? sí, efectivamente. Es un Fíjate 2, que 3%, algo así. ese es nuestro suelo, es un suelo en términos absolutos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final trabajamos en un mundo en el que vendemos tiempo y el coste de oportunidad que tenemos es brutal, ¿no? Nosotros podemos considerar que hay una compañía en un valor de empresa de 10 millones, aunque nos interesen más las de 20, que es muy interesante y queremos asesorar al empresario, ¿no? Pero no podemos convertir en variable lo que cobramos, porque tenemos una estructura y un posicionamiento en el mercado, ¿no? Y sobre todo Después un suelo en fee total, ¿no? ponemos un suelo en ese fee y luego efectivamente hay escalas. Hay escalas que en función del valor de empresa, pues a partir de X valor y de lo que hayamos consensuado también con el cliente, porque igual él tiene unas expectativas de X, el poder compartir éxito, ¿no? ¿Y en qué se mueven el sector en grandes cifras? ¿No? En grandes cifras, oye, en una Sí. operación una operación de 100 millones, ¿qué se ha llevado típicamente, ¿no? el asesor Yo del no veo sales? tanto las de 100 millones, ya te digo, pero la realidad es que puede estar en un 1% o algo por el estilo. Como te digo, nosotros, pues estando a partir de esos 300.000 euros, te diría que, pues si el valor de empresa es esos 10 millones, pues podrías estar ¿Es un perfectamente 3? en el 3, pero si te vas a 20, pues tendrías que Un estar poquito más bajo. facturando igual un 2 y pico. En fin, Entonces, el orden de magnitud del 1 al 3%, ¿no? Más o menos, por hacer un sí. número gordo, es un poco lo que se lleva. Y como dices, hay una parte gorda al éxito, pero casi siempre hay un retainer Si que eres asegure un un, poco el compromiso si del, eres una del empresa cliente. que se dedica a esto de verdad con todas las consecuencias, tienes que cobrar retainer. Y digamos que tú ese retainer es un retainer fijo mientras dure el proyecto, o también haces un número de hasta tanto, ¿no? Ahí nos adaptamos bastante a los clientes, ¿no? Pero la realidad es que por defecto, si yo te mando una propuesta, lo que vas a ver es que por lo general hay un devengo por hitos, es decir, oye, pues una vez que hagamos la fase 1, en proceso de money las fases son relativamente sencillas en términos de, de entenderlo, las partes que hay, básicamente análisis y preparación, salir al mercado, una fase de promoción, la tercera la de negociación y el cierre de la propia operación, ¿no? Durante esa fase de análisis al final lo que haces es generar documentación para presentar a inversores, pues cuando terminas la documentación suele ser un hito en el que cobras una parte del retainer, cuando sales al mercado igual cobras otra, nosotros también cobramos una especie de success fee intermedio que tiene que ver con básicamente la firma de una LOI, de una oferta por parte del cliente y eso es un poco esa es un poco la manera en la que lo hacemos, pero la realidad es que si te vas al buy side te puedes encontrar con esquemas similares. Oye, una vez que me hagas un primer screen, un primer análisis del mercado se devenga tanto, a medida que salgamos al mercado y vayamos firmando NDAs y se va avanzando con un target tanto, o un puro devengo mensual, ¿no? Nosotros en el buy side, por ejemplo, no trabajamos menos de 12 meses porque son proyectos donde tienes que entender primero la estrategia del cliente, ir al mercado, hablar con empresas no cotizadas, con lo que conlleva abrir ese melón, acceder a información, analizarla. Y dices, oye, 10.000 euros al mes. Eso es, Y ya está, ¿no? eso es, Y te pongo este equipo, ¿no? eso es. Dedicado y ya está. Buenísimo. Oye, pues yo creo que he entendido. Cuéntanos brevemente, ¿no? Desde este origen, ¿no? Del inbound y tal, cómo ha crecido la compañía, cómo habéis hecho esta fusión, ¿no? Con esta otra boutique que ya existía. Uh-huh. Ya has contado un poco el tamaño del negocio de hoy, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo ha crecido el Sí, negocio no. desde ese 2017 que te pones tú ahí a abrir el blog Sí. con una mano delante y una detrás. Nosotros efectivamente estuvimos hasta el año 22 por nuestra cuenta, ¿no? Quiero decir, como Empresax, en la firma que fundamos. Por entonces éramos 4 personas, Ricardo y yo, 2 de ellas, y podíamos estar haciendo unos números de 300, 500 mil al año, algo por el estilo. Y
la realidad es que cuando se acercaron a nosotros desde Albi IMAP, lo vimos como algo muy interesante, a pesar de que ya se habían acercado otras, porque esto va muy de asociarse, ¿no? Este sector, y cuando un profesional igual despunta un poquito o le conoces y te parece que culturalmente encajas, no es poco común que le sugieras que se una a tu firma y demás, ¿no? Y ese tipo de acercamientos sí que los habíamos tenido. Pero básicamente la evolución, por ir un poco atrás pero muy rápido, vino de hacer un tipo de proyecto quizás donde nuestra expectativa de tamaño de operación de cliente era inferior a la que es hoy, porque al final cerrar una operación grande es más fácil que cerrar una pequeña, aunque parezca mentira, y evidentemente los números no son los mismos ni a nivel de rentabilidad ni de nada. Y cuando se acercó a nosotros el equipo de Albia, vimos una oportunidad para dar otro paso más en el tipo de proyecto que creemos que podemos hacer, y sobre todo también entrar en la parte internacional, que es fundamental. El M&A es un servicio que requiere un asesoramiento o un conocimiento muy local de tu tejido empresarial. Tienes que entender las dinámicas de las distintas industrias que son fuertes en tu país, porque son competitivas o no respecto a otras geografías, el interés que hay inversor en cada una de ellas, pero luego tienes que tener esa llegada internacional, tanto por la vía de conocimiento como por la vía de llegada real luego a potenciales candidatos. Eso es. O vendedores. Y se nos hacía, la verdad, muy interesante toda esa vía, culturalmente, evidentemente. Porque IMAP es una compañía o... IMAP es un partnership internacional. Un partnership. Eso es, en el que participamos. Realmente, fíjate que yo siempre digo lo mismo, que da la sensación de que tiene menos fuerza que un asociacionismo vía Big Four, pero las Big Four funcionan exactamente igual. Tú tienes a socios locales y pagan un canon para ponerse el nombre EY, Price o al que corresponda. IMAP es exactamente lo Vosotros mismo. pagáis un canon y hay una Eso pequeña estructura global Tenemos una estructura global que genera la marca y... Eso es. O sea, IMAP realmente nace en Estados Unidos. Es una iniciativa que lanza un banco de inversión súper potente norteamericano, se llama Capstone, y lo lanza con el objetivo de poder llegar a todo el mundo a nivel de sus operaciones y de sus servicios, ¿no? Curiosamente, los headquarters de IMAP, a pesar de que el equipo son todos norteamericanos, ingleses y demás, está en Barcelona. Porque la idea es tener un pie entre Estados Unidos, Europa y Asia. Es buena zona horaria. Buena zona horaria. Tenemos oficinas en 50 países ahora mismo y evidentemente coordinar eso no es fácil, ¿no? Eso nos llamó muchísimo la atención y, como te digo, es que es un salto de calidad como asesor brutal. Porque es que, como digo, uno no sabe lo que no sabe y tú tienes que conocer tu tejido empresarial local. Yo no tengo ni idea de si hay una empresa familiar en Alemania o en Suecia de 2.000 millones de facturación, que las hay, que pueda ser un potencial comprador de una compañía industrial española. Y si no tienes eso, no puedes saberlo. Pues vamos, si quieres, ya para cerrar a la parte un poquito más personal, ¿cómo es el work-life balance o cómo lo manejas, ¿no? Dentro de un sector muy exigente, ¿no? Como el de los servicios profesionales en general y el M&A en particular, con luego toda tu otra parte de tu vida, ¿no? Porque, oye, familia... escribir, la newsletter, el podcast, ¿no? Es una persona que le cunde el tiempo. Sí, ¿Qué no es fácil, estrategias utilizas para que todo funcione? Yo tengo ahí un poco de debate interno, ¿no? Sobre el tema del work-life balance. No, creo que no puedes tenerlo si quieres, al menos en una etapa de tu vida, si quieres alcanzar una cota, la que sea mínima. Evidentemente llega un punto de la vida en el que tienes que ser consciente de que las cosas importantes son las que son importantes, que principalmente es la familia. Tengo la suerte de que mi mujer tiene la cabeza muy bien puesta, ¿no? Y, que es médico como Sofía, y me hace ver esto día a día, ¿no? Que es lo importante. Siempre pienso lo mismo, que menos mal que no he acabado con una persona como yo de mi sector, porque sería un puto desastre. Pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Y bueno, pues me ayuda mucho, ¿no? A sacar la cabeza, los pies en la tierra. Pero la realidad es que me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho y en cierto modo, aunque hay días que, digamos, soy muy crítico conmigo mismo, al mismo tiempo creo que o eres un poco obsesivo con lo que haces o es imposible que despuntes un poco. Yo me imagino que requiere mucha resiliencia. Yo ahora que me he puesto con la generación de contenido, es duro. Es duro. Escribir, ¿no? Toda la semana la newsletter, el podcast, o sea, Pero es un sistema y quizás es un mensaje general, ¿no? Yo esto no es algo que he entendido siempre, pero que yo he entendido poco a poco a raíz también de hablar con mucha gente, de hacer cosas. Y es que si te pones sistemas es mucho más sencillo que si te pones metas, ¿no? Esto lo dice Scott Adams, no sé si le conoces.
como es el libro, No lo conozco, pero... How to Fail Big and Still Win, o algo así es el nombre del libro. Este es de un dibujante, el autor de Dilbert, ¿no? Igual te suena. Y es muy de transmitir esto, ¿no? Oye, no te pongas metas, porque te pones metas y no las alcanzas. Como el único objetivo es la meta y no tienes muy claro el punto cero y el camino hasta la meta, pues te desmotivas cuando no lo logras. Créate sistemas que te obliguen a hacer determinadas cosas que van a hacer que no dependa de que tú emocionalmente ya estés preparado para hacer algo, ¿no? Y en el contenido yo creo que pasa un poco así. Y adquieras hábitos, ¿no? De deporte, de escribir, de publicar, de lo que sea. Entonces, un sistema que es, oye, quiero saber mucho de private equity. Persona joven que quiere meterse en este mundo y no solo quiero saber mucho, quiero que se me vea. Pues es que es muy sencillo. Empieza a crear contenido relacionado con el sector en un momento determinado, porque sabes que ese momento determinado siempre vas a tener que remitirlo y ese sistema te va a hacer que ya sea el lunes o el domingo, como sabes que el lunes tienes que lanzar la newsletter que hoy no lee nadie, pero que mañana sí la puede leer más gente, pues te obligas a hacerlo y por el camino ese sistema no solo te ha obligado a hacer algo sin que dependa de que esa semana te apetezca, porque sabes que el lunes tienes que enviarla, porque tu primo lo espera, o los otros 500 que ya tienes suscritos, sino que ese sistema te retroalimenta en tu objetivo, porque te obliga a estudiar y aprender semanalmente, no en esfuerzos brutos y en puntos puntuales, sino que te obliga a hacerlo de manera constante. Y el tema del interés compuesto aquí se aplica exactamente igual. El conocimiento tiene el mismo efecto de compounding, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Tú puedes querer aprender un montón de private equity en un día y ser muy bueno en estudiar y tal respecto a la media, pero los empachos no sirven para absolutamente nada. A largo plazo la disciplina... A largo plazo no sirve para nada. Siempre va a batir, ¿no? ¿Tú cuántas ediciones llevas de la newsletter? A ver, es que hemos hecho muchas cosas, ¿no? Muchas newsletters y demás, pero si me centro en... Fíjate, es que no, ni siquiera la idea era lanzar una newsletter, ¿no? Hace un par de años newsletters llevamos lanzando desde empresas mucho tiempo, ¿no? Ricardo y yo, iniciativas, el podcast, llevamos más de 100 episodios. Pero en el caso de esta última, de Money Weekly, esta que lanzo los lunes con el objetivo de actualizarme básicamente, esto empecé a hacerlo hará 3-4 años, yo creo más 3 que 4, y simplemente ponía un post en el LinkedIn, igual el lunes, igual el martes, igual el miércoles, sobre operaciones que me habían llamado la atención de la semana anterior, ¿no? Empecé a ponerlas en vez de un día aleatorio, pues el mismo día, los lunes, y en vez de poner 3, poner siempre 10, que hay veces que no es fácil poner 10, porque España es un país pequeño a nivel transaccional, como digo. Y a partir de ahí, pues empecé a hacerlo ya no solo vía LinkedIn, sino también vía Substack o cualquier otra que se te ocurra, básicamente para decir, oye, hay alguien al que le interesa esto, a través del like en LinkedIn pierdo la trazabilidad, pues si me deja su correo, en un momento determinado puedo tener interés en contactar con él, quedar, tomar un café, tener la inquietud que sea, y lo hago semanalmente sin fallar, salvo en agosto que lanzo solo una edición, también por aquello del Work-Life Balance y porque tampoco hay tantas operaciones publicadas durante el mes de agosto. Y la verdad es que sin fallar. O sea, si el año son 52 semanas, pues... 40 y largas, ¿no? 47, 48, las que sean, sí, y sin fallar. Y además, ya te digo, puedo haber vuelto de un viaje el domingo a la 1 de la mañana, pues me siento a la mañana y lo hago por ese sistema. Si no tengo el sistema y simplemente llego a la 1 de la mañana cansado de viaje y digo, esta semana quiero aprender también de Money Private Equity. Mira, mejor lo hago al día siguiente. Total, yo creo que esa estrategia de ir hacia... Es que realmente es ir hacia un poco hacia el periodismo. Es una forma sencilla, yo creo, para las newsletters de pervivir en el tiempo, ¿no? Sí. Porque al final es difícil si no tener ideas y hablar de temas nuevos, ¿no? Cada semana es complejo, hay veces que se puede. Sí. Pero yo creo que ese camino hacia el periodismo, por ejemplo, en el mundo de inversión hay más. Está este chico de Venture Capital, Jaime Novoa, con Dealflow. Claro, efectivamente. Lo hace fenomenal y el mundo startup lo ha capturado y todos lo leemos, ¿no? Porque me entero de que ha pasado en VC ¿no? Y en startups Eso es. O sea, semana, si ¿no? lo vinculas a actualidad, efectivamente, es mucho más sencillo. Tenemos un sistema, no dependo de generar yo un contenido totalmente original, sino que o curo contenido o doy una opinión sobre una cosa que es externa, etcétera. Sí. Pues vamos a terminar, si te parece, con esas preguntas rápidas para conocerte un poco más y cerramos. Podríamos estar aquí charlando de muchos más temas, ¿no? De principios, sistemas y cosas, pero vamos a dejarlo aquí. ¿Qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología más recomiendas o más regalas? Pues aquí te voy a llevar un poco la contraria, Ramón, y te diría que, mira, no sé si sabes qué libro o qué respondió
Paul Graham, fundador de Y Combinator, si tú le preguntas a Paul Graham qué libros te has leído 3 veces o más en tu vida, pues uno de los que recomienda es El Quijote. Y no te digo que vaya a recomendar El Quijote aquí a todo el mundo, ¿vale? Porque además creo que la literatura te tienes que acercar a ellas cuando te lo pide el cuerpo, pero en cierto modo sí romper una lanza sobre la literatura, porque al final todo lo que se puede escribir ya se ha escrito, aunque parezca un disparate lo que estoy diciendo. La humanidad lleva mucho tiempo existiendo y la escritura mucho tiempo existiendo, ¿no? Todo lo demás son refritos que están muy bien, a mí me encanta, porque además estos refritos de libros que nos encantan a ti y a mí, básicamente te permiten entender en el idioma actual cosas que se han dicho hace mucho tiempo, pero que en definitiva no son originales, ¿no? Entonces sí que invitaría a todos los que nos escuchen a poco, como ellos consideren, acercarse a la literatura de distintas maneras, ¿eh? Hay autores que básicamente recopilan clásicos y fragmentos de clásicos para acercarte a ellos. Por ejemplo, uno es Nuki Ordine, no sé si lo conoces, tiene un libro que se llama La utilidad de lo inútil, con el objetivo de básicamente decir, oye, hay que poner un poco más en valor las humanidades, ¿no? Y recopila un montón de fragmentos desde Tolstoy hasta El Quijote, todo lo que... Ha salido tu vena humanista, no hemos contado que estudias filosofía luego al tiempo parcial. Pero me parece buena recomendación. Me parece que es una manera de acercarse a... No es el libro típico que no es el libro típico. recomiendan. A partir de ahí me encantaría decir Pensar rápido, pensar despacio, que es un clásico que le he regalado muchísimo. Me parece que es un libro que todo el mundo tenía que tener en su mesilla para no dejarse llevar por su configuración por defecto. Pero bueno. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? Es difícil responderla porque he mirado en Amazon para ver qué compro y compro libros, con lo cual todos son de menos de 100 euros, salvo algún disparate. Y te diría que, por volver a la parte de Work-Life Balance, claramente comer en pareja con mi mujer cualquier viernes antes de recoger al niño. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho en dinero, en tiempo o en energía? Inversiones en dinero, en tiempo, en energía. No tengo una respuesta concreta. Te diría que es meter tiempo en lo que me llama la atención, en mi curiosidad, ¿no? Y en mi caso ha sido enredar mucho con internet, con blogs, pero en general seguir la curiosidad. En el contenido, probablemente, ¿no? Yo creo que has sido poniendo una de tus claves. ¿Puedes compartir algún hábito inusual o alguna cosa absurda que te gusta hacer? A ver, me encantaría que fuese gracioso, pero tampoco sé si es absurdo o es inusual o no, pero una cosa que hago, que estoy convencido que tú también lo haces, tengo una base de datos en Notion en la que básicamente, si te escucho decir algo interesante hoy, cuando salga de aquí me lo apunto, lo catalogo. Yo no lo tengo esto. Y de vez en cuando, recurrentemente, estoy en un avión, me meto, me pongo a revisar frases que veo en libros de cualquier persona Qué chulo. Y es una manera de reenganchar y reconectar con esas ideas que luego aplicas en tu día a día. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Pues fíjate, también de Scott Adams, este que mencionábamos antes, él habla mucho de gestionar energía y no tiempo. Y un poco lo que viene a decir es que evidentemente todos tenemos que cumplir horarios y ese tipo de cuestiones, ¿no? No vamos a ser diferentes ahí, pero que si analizamos las cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista de cómo estoy en este momento a nivel de ánimo, de fuerza, etcétera, vamos a ser mucho más eficientes y más productivos. Ese sería un buen ejemplo. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del M&A? Te diría que hay mucho foco, sobre todo en la gente joven, en el Excel, que evidentemente es bueno que salgas con un súper nivel de Excel, pero todo eso se aprende luego. Y de lo que se habla menos es de sentido común. Y al final analizar empresas, las finanzas, no tiene nada que ver con finanzas, tiene que ver con sentido común, con entender que todo es un sistema, y un sistema significa que tienes que poner en común historia y números, entender cómo casa cada cosa, que todo tiene consecuencias de segundo orden cuando analizas un sector. Si tiras de aquí, algo se mueve por el otro lado, y eso es sentido común, no es Excel. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decir que no? Creo que me cuesta todavía decir que no. O sea, evidentemente ahora con un hijo digo que no a casi todo, lo que no tiene que ver con trabajo, pero me cuesta decir que no. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, yo creo que como seguramente la mayoría de la gente, ¿no? Como una persona que es buena, que es generosa, que ha intentado ayudar. Y a la última, ¿qué persona a la que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Pues mira, he estado también en el podcast de Fusiones y Adquisiciones y te recomendaría a un empresario del sector tecnológico español
que además su empresa acaba de ser adquirida, se llama Pablo Grueso, perdonad, y fundó una empresa, bueno, no la fundó, ya lo he dicho mal, se metió a trabajar en una empresa desde abajo, se llama Tecnofor, del mundo consultoría tecnológica, y ya le conoces, ¿no? Ya sé quién es. Y la verdad es que tiene una historia espectacular, desde entrar por abajo, comprarse la empresa en la que entró a trabajar, acabar dando la posibilidad de que empleados compren acciones y posteriormente vender la compañía, y me parece que tiene una historia muy interesante y sobre todo es un perfil con una visión del mundo muy personal, muy directo, con muchos aprendizajes que podría comunicar. Pues le invitaremos. Oye, Fran, ha sido un placer. El que quiera apuntarse a su comunidad, a tu comunidad, ya sabe. El primero, meterse en Nova, y el requisito es dedicarse al mundo de Money, Private Equity y VC. Y oye, yo creo que vamos a montar algo súper chulo, así que vamos a por ello y mil gracias por contar tu historia hoy. Con muchísimas ganas, Ramón. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta la semana que viene.